Santísimo Padre Eterno, una vez más, Señor, acudimos a ti para conocer, oh Dios, tu palabra, para conocer, oh Dios, tu sabiduría, para ser guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Para que tu palabra, Padre, pueda permanecer en nuestros corazones y dar fruto abundante para tu gloria. Señor, hoy más que nunca requerimos de la guía de tu Santo Espíritu, Padre Santo. Pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Perdón, oh Dios, por nuestras rebeliones, Padre. Pero nos encontramos, Señor, en un mundo que necesita urgentemente que hombres y mujeres guiados por tu Santo Espíritu puedan predicar, puedan compartir las buenas nuevas de salvación. Pero esta tarea no podemos llevarla a cabo, Señor, sin tu fuerza, sin tu guía, sin tu sabiduría. Señor, que tu palabra, Padre, sea luz, sea lámpara, Señor, delante de nosotros. Guíanos, oh Dios, en este momento, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Alguien sugirió que el libro de Hechos debería realmente llamarse Los Hechos del Espíritu Santo. Y es que a lo largo del libro vemos las acciones llevadas a cabo por los apóstoles bajo la dirección del Espíritu Santo, guiándolos en cada paso. De hecho, el Espíritu Santo se menciona no menos de 50 veces en todo el libro de Hechos. Por lo tanto, es lógico que al hablar de la guía del Espíritu Santo, nos remontemos a los tiempos de la iglesia primitiva para considerar algunos ejemplos de hombres que sirvieron bajo la influencia del gran Consolador. Como aprendimos la semana anterior, la voz del Espíritu Santo siempre nos guiará a exaltar a Cristo. Será consistente con la integridad de la palabra y siempre obrará por la unidad del cuerpo. Estas fueron las características de hombres que en todo momento y hasta el final de sus días el Espíritu Santo utilizó para exaltar el Evangelio y el nombre de Cristo. Así que en Hechos capítulo 6 se habían dado ciertas situaciones de las que hablaremos más adelante, pero que habían provocado la necesidad de escoger hombres que fueran capaces de guiar al pueblo y trabajar en el servicio dentro de la iglesia, de manera que sirvieran como la mano derecha de los apóstoles mientras estos se concentraban en la predicación de la palabra y la oración. A estos hombres se les denominó como diáconos. Así que en versículo 3 se nos proporciona 3 requisitos mínimos que todo diácono debía poseer y que toda congregación debe buscar en los diáconos que se elijan incluso hasta el día de hoy, por lo cual les invito a acompañarme al libro de Hechos, capítulo 6, a partir del versículo 3, en donde leemos lo siguiente. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Observe detenidamente que Pedro da 3 requisitos para buscar a estos hombres. Número 1, de buen testimonio. Número 2, que sean llenos del Espíritu Santo. Y número 3, que estén llenos también de sabiduría. Evidentemente, esta instrucción dada por Pedro provino no de su propia imaginación, sino por inspiración divina, sentando así las bases de las características que deben tener todo aquel que ocupa un puesto de liderazgo. De hecho, la forma en que Pedro procede en este pasaje dista mucho de la manera en que se efectuó la elección del sucesor de Judas, allá en capítulo 1, versículo 26 del libro de Hechos, en donde Pedro, también antes del Pentecostés y la venida del Espíritu Santo, dice la palabra que echaron suertes para escoger al discípulo sucesor. La gran diferencia de criterios se debe a la diferencia que hay entre ser guiado por el Espíritu Santo o hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. De hecho,
la práctica de echar suertes nunca más volvió a utilizarse luego del Pentecostés, pero las características que todo líder debía tener y fueron dadas por el Espíritu Santo continúan hasta hoy. Alguien dirá, ¿pero estamos hablando de liderazgo, pastor? ¿Acaso ellos no iban únicamente a servir en las mesas? Hermano, todo aquel que es llamado al servicio y a servir a sus hermanos se encuentra en un puesto de liderazgo, por cuanto el Señor dijo en Mateo 20, 27 al 28, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir. El Señor deja en claro que el liderazgo no es un puesto para ser servido, o para alguien que llegue a enseñorearse de la grey del Señor. Esto es común entre los inconversos, pero dentro de la iglesia el llamado es para ser siervos de nuestro Señor y de nuestros hermanos. Y cualquiera que no comprenda esta verdad básica simplemente no es apto para el puesto. Uno de los errores en las congregaciones es que no se buscan estas características en los hombres que se escogen, sino que muchas veces sucede que los puestos de liderazgo lo toman personas que, ya sea por su posición económica o de influencia, tienen alguna mayor notoriedad, y esto termina siendo los únicos parámetros que muchas veces se consideran. Y esto se observa y se repite más de lo que se debería en todo el mundo. Si bien existen hermanos que son grandemente usados para la obra del Señor y que poseen muchos recursos con los cuales contribuyen, no son los recursos por sí mismos o su posición social o política lo que los hacen ser aptos para dirigir al pueblo del Señor. La palabra no indica que sea así. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro, da indicaciones que son claras y contundentes. Dice, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría. Muchas congregaciones terminan años en situaciones de estancamiento debido a que no se toma en cuenta el consejo del Espíritu Santo en la elección de las personas. Sin embargo, cuando una iglesia permite en sumisión y obediencia de cada uno de sus miembros que la guía y la influencia del Espíritu Santo prevalezca en las decisiones de la congregación, el resultado es crecimiento y madurez, tal y como leemos en versículo 7 de Hechos capítulo 6, donde dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Consideremos entonces detenidamente las tres características que Pedro menciona en este pasaje a manera de meditar y entender a dónde nos está guiando el Espíritu de Dios. En primer lugar, la palabra nos decía que debían ser hombres de buen testimonio. Esta frase proviene de la palabra griega martureo. El tiempo verbal que se da en esta palabra indica la característica de alguien que testifica de otro a través de sus acciones y conducta, y que por lo tanto ha obtenido buena reputación delante de sus semejantes. En otras palabras, el buen testimonio se refiere al recorrido de vida que una persona posee y, dentro del contexto, a alguien que testifica de Cristo a través de su propia vida. El apóstol Pablo expande este concepto y lo aplica también para los obispos en su carta a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 2 al 7, diciendo, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito en lazo del diablo. Observe que todas estas características hacen referencia a su conducta de vida personal y su testimonio. Una de las cosas a lo que Pablo nos está exhortando a comprender es que no podemos ser una cosa con los de afuera y otra con los de adentro, o una cosa con los de adentro y otra con los de afuera. Esta dualidad solo denota un carácter fragmentado. Pablo nos habla que el buen testimonio es en esencia el reflejo de la transformación que la fe en Cristo ha traído a nuestra vida. Y ese cambio surge y se convierte en parte de nuestra esencia y por lo tanto se refleja de adentro hacia afuera. A esto también se le llama integridad, de manera que nuestro carácter no presente grietas, sino que sea sólido e íntegro en todos los aspectos y se refleje en nuestro testimonio tanto para los de adentro como para los de fuera. Hoy en día, muchas personas que deberían estar en puestos de liderazgo no lo están, y otras que no deberían estarlo, lo están. Pero esto se debe a que en la vida congregacional se han dejado de lado el consejo y la guía del Espíritu Santo. Los llamados y las elecciones no se hacen ya siguiendo el parámetro bíblico, sino siguiendo el parámetro de los hombres, según las modas o nuevas tendencias cristianas o las reglas que los gobiernos imponen a las organizaciones, como si se tratasen de una empresa o de una organización secular, habiendo además suspicacias o divisiones como si se tratasen de partidos políticos. La Iglesia, en muchos aspectos, ha dejado a un lado la guía del Espíritu Santo, porque ya no se guía por la palabra, sino por las emociones, sentimientos o legalismos que no tienen nada que ver con los parámetros bíblicos. En cierta ocasión, en una elección, alguien se le puso de pie y dijo que prefería escoger a tal persona porque era la que le caía mejor. Mientras sigamos ignorando la palabra, seguiremos sufriendo las consecuencias de nuestras propias decisiones. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo guía los pasos de una congregación, la palabra dice nuevamente, como leemos en Hechos capítulo 6, versículo 7, que tenemos los siguientes resultados. Dice que y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También habían muchos de los sacerdotes que obedecían a la fe. Observe aquí tres características o tres resultados que vienen al someternos a la guía del Espíritu Santo. Número 1 dice, crecimiento de la palabra. La palabra crece y con ella el conocimiento de Cristo. Número 2, crecimiento de discípulos, hombres y mujeres que aman a Cristo y están comprometidos con la obra, el proceso lógico de la transformación que la palabra hace en la vida de las personas. Observe que no dice creyentes, sino discípulos. Número 3, dice que hay obediencia, y esto es la rendición completa a la influencia del Espíritu Santo, que produce un proceso continuo de santificación. Cuando la palabra nos llena, nos transforma y nos lleva a la obediencia, y esto nos lleva a la segunda, esto produce en nosotros que realmente haya un crecimiento en el ministerio. Y esta característica de obediencia también nos lleva al segundo elemento o la segunda característica establecida por el Espíritu Santo. Observe que en las palabras de Pedro dice en primer lugar de buen testimonio y en segundo lugar nos dice que debían ser llenos del Espíritu Santo. Este término denota influencia. En su carta a los Efesios capítulo 5 verso 18 el apóstol Pablo escribe: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. La analogía que se presenta en este pasaje hace una referencia a la influencia que el vino ejerce en una persona bajo los efectos del alcohol,
la cual queda completamente bajo su dominio. Con esto, Pablo exhorta al creyente a dejar a un lado las viejas prácticas de la carne que en el contexto del capítulo 4 y 5 de Efesios, él va desarrollando, de manera de ya no estar viviendo bajo la influencia de la carne, sino por el contrario, nos invita a revestirnos del nuevo hombre y comenzar a vivir verdaderamente bajo la influencia y la guía del Espíritu Santo. La palabra griega pleró, que significa ser llenos, se encuentra también en un tiempo verbal imperativo, que implica además una ordenanza o una acción continua de someternos a la influencia del Espíritu Santo. Esta palabra también significa satisfacción, ya que es en dicho estado de entrega a su influencia donde el creyente encuentra completa satisfacción y en donde no existe un sentido de carencia, por el contrario, un sentido de llenura y comunión perfecta. Un creyente bajo la influencia y la guía del Espíritu Santo será capaz de encontrar completa realización en el servicio a su Señor, sin necesidad de buscar motivaciones externas para seguir adelante. Muchas personas hoy en día preguntan si en los cultos se toca buena música o si el pastor cuenta buenos chistes durante la prédica o si simplemente el culto no es aburrido. Y todas estas cosas las evalúan antes de considerar congregarse en algún lugar. La vez pasada, hablando con cierta persona, me dice, bueno, es que he ido a diferentes iglesias, pero solamente en una me he sentido bien. Las personas hoy en día buscan los lugares para sentirse ellos bien. Buscan lugares donde se sientan entretenidos, donde se sientan cómodos. Pero esto es simplemente un síntoma de una persona que no se encuentra bajo la influencia del Espíritu Santo y por lo tanto busca su satisfacción en lo externo. Una anécdota del llamado príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, con la reina de Inglaterra, se cuenta lo siguiente. Y se dice que la reina de Inglaterra le dijo al conocido predicador Charles Spurgeon, deje el pastorado y venga a ejercer un cargo como mi mano derecha en mi república. A lo cual éste le respondió, le agradezco la oportunidad que me está dando, pero no puedo bajar de puesto. A lo que la reina le respondió, ¿Usted está loco? ¿Va a comparar un pastorado con ser canciller de mi república? A lo que él le respondió, tiene toda la razón, mi reina. Estaría loco si lo comparo, porque el cargo que usted me está ofreciendo es de este mundo y tiene su fin. Pero el llamado que recibí de Dios viene del cielo y tiene galardones que son eternos. El llamado en el ministerio de Pablo, al ministerio de Pablo lo cataloga como el supremo llamamiento, el más grande de los llamados. Y si hay algo que te apasione más en este mundo que el llamado que Dios te hizo, dos cosas se dan en ti. O no fuiste llamado o no entiendes la grandeza del llamado. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará, dice Juan capítulo 12, versículo 26. Así que, hermanos, un hombre lleno del Espíritu Santo encontrará plenitud y satisfacción en el servicio a su Señor. Un hombre bajo la influencia del Espíritu Santo vivirá y actuará con pasión y esmero para el Señor en todo lo que haga. Pablo escribió en su carta a los Filipenses, en capítulo 3, versículos 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Una persona llena del Espíritu Santo no necesitará reconocimientos de este mundo. Su sentido de propósito y valor se encuentra en Cristo
en su obra y su llamado. Para ser llenos del Espíritu Santo debemos crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, tal como se nos dice en Efesios capítulo 4, versículos 13 al 16. Crecer en la palabra de manera que su influencia vaya transformando y cambiando nuestra conducta. Una persona bajo la influencia del Espíritu, continúa Pablo escribiendo en Efesios 5, se conducirá de la siguiente manera. Veamos Efesios 5, versículos 19 al 20, que nos dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La influencia del Espíritu Santo producirá unidad en el cuerpo de Cristo. Producirá alabanza, gratitud. Y la tragedia más grande que un creyente o una congregación pueden experimentar es intentar vivir la vida cristiana bajo la influencia de la carne. Por ello, en muchas congregaciones y organizaciones existen contiendas, divisiones, murmuraciones y críticas. Pero Pablo nos dice, antes, sed llenos del Espíritu Santo. El tercer elemento que Pedro nos da en el capítulo 6 de Hechos, es que los diáconos también debían tener sabiduría. La palabra griega para sabiduría es la palabra sofía, y en su contexto nos habla de una sabiduría que proviene de lo alto. Esta palabra denota sagacidad, prudencia, sensatez y una claridad de entendimiento que permite aplicar la inteligencia y el conocimiento en diferentes áreas. También implica la habilidad de administrar o manejar diferentes asuntos. Saber cómo y cuándo aplicar el conocimiento bíblico en la vida práctica de manera correcta únicamente es posible cuando el Espíritu de Dios guía nuestros corazones. Sin embargo, al intentar aplicar la palabra de Dios utilizando únicamente la sabiduría humana, tendremos como resultado abusos y distorsión. Por ejemplo, saber cuándo hablar o cuándo callar. El dominio de la lengua es una evidencia de estar bajo la influencia y la guía del Espíritu Santo. Saber cuándo exhortar y cuándo reprender. Saber discernir entre la verdad y la mentira, entre el engaño y lo real. Saber cuándo avanzar o cuándo detenernos. Saber cómo hablar a otros, pero haciéndolo llenos de la gracia de Dios para hablar a los corazones de nuestros oyentes. Saber cómo hacer todas estas cosas y más estando en amor. Solo es posible cuando tenemos la guía del Espíritu Santo. Así que, volviendo nuevamente a Hechos capítulo 6, Pedro solicita escoger hombres que sirvan a las mesas, como nos dice el versículo 3. Ahora, debemos entender esta figura, hermanos, ya que Pedro no está buscando contratar meseros. En la Biblia, la mesa implica un lugar alrededor del cual los hombres se sientan a compartir y a tener comunión. Y este siempre es un sinónimo de comunión. Una de las primeras referencias que tenemos de esto lo encontramos en Génesis capítulo 18, cuando vemos a Abraham recibiendo a 3 varones que llegaron y mostrando su hospitalidad. Dice que Abraham pidió a Sara en versículo 6 que tomara 3 medidas de flor de harina e hiciera panes cocidos. Y en versículo 8 dice que estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Este es un cuadro de Abraham estando en comunión con aquellos varones que un capítulo adelante entendemos que 2 de ellos eran ángeles. Y por la referencia a la expresión mi Señor de Abraham, el tercero era seguramente el mismo ángel de Jehová o Cristo en una teofanía. De hecho, esta es la figura que el Señor Jesucristo mismo tomaría y utilizaría en las parábolas de Mateo capítulo 13, específicamente en la parábola de la levadura, donde el Señor profetiza las condiciones prevalecientes en el reino durante la ausencia del rey, que es el periodo entre el rechazo del pueblo judío del rey y su reino en Mateo 12 y la segunda venida del rey a implantar su reino milenial en la tierra.
La parábola en versículo 33 de Mateo 13 expresa que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. En este pasaje hace referencia a una mujer que toma levadura y la esconde. ¿En qué? En 3 medidas de harina. La levadura siempre es un símbolo de corrupción en la Biblia y de doctrinas incompatibles con las enseñanzas de Cristo, de las cuales el mismo Señor advirtió a los apóstoles que debían de guardarse en Mateo 16 y Lucas 12. Y como observamos en el pasaje en Génesis 18, la figura de las 3 medidas de harina se encuentra en el contexto de hombres sentados teniendo comunión, y más aún de un hombre en comunión con su Señor. Por lo tanto, lo que el Señor estaba mostrándonos es que durante su ausencia, la mujer, que es una representación de un sistema religioso, introduciría doctrinas que terminarían afectando la comunión. Es por ello que una de las características en nuestros días es la variedad de denominaciones existentes. Y esta es una de las críticas que muchos inconversos presentan, ya que es la división que se observa por ello. Pero el Señor mismo ya había predicho que esto sucedería así. Es por ello también que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5 versículo 11 utiliza también esta figura de las mesas al referirse a aquellas personas que estando dentro de la iglesia y llamándose cristianos persisten en estilos de vida pecaminoso. Por eso en 1 Corintios capítulo 5 versículo 11 escribe: Mas bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el cual ni aun comáis. La expresión con el tal ni aun comáis, nuevamente la referencia utilizada por Pablo de que alguien no puede sentarse a la mesa a compartir con los demás, es con el propósito de ilustrar que aquellos hermanos que han caído en estilos de vida pecaminosos han perdido su comunión, primeramente con Dios, pero también con sus hermanos. Por lo tanto, el llamado de Pablo a ni aun comer con ellos no es con el propósito de marginar, pero de hacer entender a una persona cuyo corazón está endurecido por el pecado, de manera literal su situación espiritual, a restringirle poder sentarse y tener comunión en la mesa con los demás. ¿Por qué? Porque una persona en ese estado muchas veces no puede comprender que su pecado ha provocado una pérdida de comunión con Dios, pero debido a su endurecimiento en su corazón, su discernimiento queda únicamente limitado a su carne y no comprenderá espiritualmente cuán alejado está del Señor, pero sí entenderá y sentirá al no poder compartir en comunión con sus hermanos, de manera que esto provoque en él un deseo de arrepentirse y volver. Nuevamente, en 1 Corintios 11:23, se utiliza la figura de una mesa y Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo, instituye la cena del Señor, en referencia a la última cena de Cristo con sus apóstoles. La cena del Señor, entre otras cosas, hace referencia a los creyentes sentados a la mesa de su Señor como un símbolo de comunión de aquellos que han sido limpiados por la sangre del Cordero y que son partícipes de su cuerpo y de su sangre para poder tener así comunión perpetua con Cristo y entre ellos. Así que, como hemos visto, hermanos, en estas referencias, las mesas es un símbolo de la comunión entre los creyentes. Por lo tanto, al observar y regresar a Hechos capítulo 6, vemos que se habían comenzado a levantar quejas por ciertos favoritismos a la hora de las reparticiones dentro de la asamblea. Es decir, comenzó a haber problemas que amenazaban la unidad y la comunión dentro del cuerpo. El servicio a las mesas implicaba que los diáconos tendrían la tarea de trabajar por la comunión del cuerpo, llevando armonía y luchando por mantener la unidad del cuerpo de Cristo. La tarea de traer unidad y guardar la unidad
es una de las tareas más complejas que pueden existir en una congregación, ya que constantemente se suscitan una gran diversidad de situaciones que potencialmente pueden traer división o contiendas dentro del cuerpo, y esto debido al pecado que aún mora dentro de los creyentes, sin mencionar que Satanás maquina constantemente para encontrar esas pequeñas grietas por donde él pueda sembrar su semilla y traer división. Es por ello que, para saber cómo tratar con cada circunstancia, es necesario contar con la guía del Espíritu Santo. Y para ello seleccionaron 7 varones, dentro de los cuales se encontraban Esteban y Felipe. Observe que gracias a la guía del Espíritu Santo, esta responsabilidad no cayó sobre los apóstoles, quienes seguramente sintieron la presión de ser quienes resolvieran estos problemas. Pero estar resolviendo conflictos y problemas hubiera tenido como resultado desatender la palabra, lo que significaría que el rebaño quedaría expuesto a las falsas doctrinas y los lobos. Satanás siempre actuará de manera astuta para llevarnos a desentender lo prioritario y desenfocarnos pensando que estamos cumpliendo con nuestro deber. Y esto es un peligro. Muchas iglesias caen en el error de creer que el pastor debe ser el encargado de hacer todas las cosas dentro de la iglesia, olvidando que todos son un cuerpo. Pero esto se debe a una falta de conciencia y de amor, debido a que no siempre es el Espíritu Santo guiando nuestros pensamientos y acciones y no comprendiendo las implicancias de estas cosas. Todos hemos sido llamados y dotados por el Espíritu Santo con distintos dones para servir y hacer cada uno su papel. Así que vemos a Esteban en capítulo 6, versículo 8, y se nos dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder, y dice que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Se nos dice que Esteban estaba lleno, es decir, que Esteban abundaba de, él estaba completo y se sentía completo en su servicio al Señor. Se nos dice que estaba lleno de gracia, y la palabra gracia aquí es la palabra griega charis. Esto significa que estaba completamente bajo la influencia divina. Esta palabra implica que su corazón rebosaba y estaba lleno de gozo y de gratitud. Y esto se reflejaba en su vida, en sus acciones y en su servicio. Cuando estamos bajo la guía del Espíritu Santo, disfrutaremos de manera plena nuestro trabajo al Señor. Esto nos hará ser proactivos y dinámicos, porque en su guía Él nos ayuda a comprender que, gracias a la sangre de Cristo, hemos sido aceptos delante del Padre, y que gracias al sacrificio de Cristo, sus méritos ahora son los míos. Esto nos ha hecho merecedores de ser llamados sus hijos, y entender este amor nos hace rebosar de gozo y gratitud para servir. Se nos dice que estaba lleno de poder. La palabra aquí es dunamis, es decir, que el Espíritu Santo le dio la capacidad, el carácter, la fuerza, los recursos, la voluntad para llevar a cabo la tarea. Hermanos, Dios capacitará a quien llama. Dios dará lo que necesita a quien Él ha traído a su servicio. Él proveerá para la tarea encomendada. También se nos dice que en su desbordamiento o llenura del Espíritu, dice que hacía milagros y señales, de manera que esto confirmara que el favor de Dios se encontraba con ellos. Y todo esto en armonía. Observe que no vemos a Esteban sintiéndose superior a Pedro o sintiéndose superior a sus hermanos. Por el contrario, él hacía prodigios y señales como parte de su servicio a sus hermanos. Y es que cuando servimos y nos entregamos, entonces el poder de Dios comienza a manifestarse para que podamos ser de bendición a otras personas. No necesariamente en nuestros días vemos estas señales y estos prodigios espectaculares. Pero hermano, muchas veces al tener una tarea frente a nosotros que pareciera imposible dentro del servicio,
nos hemos encontrado de que de alguna manera logramos llevarla a cabo gracias al poder de Dios manifestándose y obrando en medio de las circunstancias. Si bien estas señales y prodigios fueron manifestaciones que se dieron en los primeros días de la iglesia para consolidar su conformación, hoy en día, aunque no lo vemos de manera más portentosas, pero cada verdadero ministerio de los hijos de Dios puede experimentar y dar testimonio de los milagros que Dios obra cada día en sus vidas de manera sutil y que les permite salir adelante con su trabajo. He visto cómo Dios da gracia y poder a personas que llevan su ministerio en lugares remotos, cómo Dios ha provisto abundantemente en lugares de pobreza, cómo Dios ha levantado obras en lugares donde ha habido oposición, cómo Dios da a los hermanos gracia y poder para llevar a cabo su tarea. Cuando es el Espíritu Santo quien guía, hay señales y prodigios que se realizan. El Espíritu Santo guiaba a la iglesia primitiva y como resultado muchos se agregaban, pero tal crecimiento no dejaría inmóviles a los emisarios de Satanás. Y a medida que el ministerio avanzaba, esto trajo celos a muchos que se levantaron para confrontar a quienes llevaban la palabra. De manera que prácticamente hicieron una coalición para intentar rebatir las enseñanzas que Esteban hablaba. De manera que en versículo 9 leemos: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, y de los de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Hermano, donde el Espíritu Santo opera, siempre encontraremos oposición. Donde hay hombres y mujeres que sirven bajo su influencia, su impacto se hará sentir, pero esto atraerá adversarios. Hace unos meses, uno de los hermanos de la misión en Occidente comenzó a trabajar en un pequeño pueblo. Uno de los varones del lugar, movido por el Señor, puso a disposición su casa para que sirviera de centro para la predicación de la palabra. Pero esto fue visto como una intrusión por parte de los líderes del pueblo. Inmediatamente llegaron los líderes con otras personas a expulsar al pastor. El dueño de la casa dijo que esa era su voluntad y su propiedad. Pero los del concilio del pueblo ya habían determinado que no querían que nadie diera enseñanzas distintas y armados con machetes llegaron a exigir su salida. La policía tuvo que ser llamada e intervenir. El pastor tuvo que continuar dando sus enseñanzas en una zona en las afueras del pueblo, donde aquellos que deseaban conocer de Cristo ahora asisten. Sin embargo, cuando un siervo de Dios obra bajo la influencia del Espíritu Santo, hermanos, no existe poder que pueda oponerse. Observe el versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban se había convertido en uno de los primeros apologistas, pero observe que no era la influencia de Esteban lo que maravillaba a todos, sino la influencia que el Espíritu Santo ejercía sobre él era lo que estaba impactando sobre los creyentes. Su sabiduría no venía de su propia sabiduría, sino que provenía de lo alto. Su influencia no era utilizando las armas de este mundo, sino las de Dios. Hoy se presta muy poca atención a la palabra de Dios, pero queremos atraer multitudes y para ello utilizamos las herramientas del mundo. Vemos marketing, música, efectos de luces, entretenimiento, etc. Pero esto crea muchos movimientos, pero poco avance real. Y hermanos, no debemos confundir el movimiento con el avance. Esteban fue acusado y asesinado, no antes que todos pudieran ver la gloria de Dios puesta en él. Su testimonio, su sabiduría, fue gracias a que fue un hombre que vivió y actuó sometiéndose a la guía del Espíritu Santo, a su influencia, a su poder. Hombres llenos del Espíritu Santo de Dios que comuniquen la palabra de vida con poder es lo que el mundo necesita desesperadamente